Y tenemos esta noche a Debbie Mucarsel Powell, candidata demócrata al Senado por el estado de la Florida. Debbie es excongresista, la primera mujer latinoamericana no cubana en el Congreso de Estados Unidos, y su meta ahora es llegar incluso al Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Washington para ser la voz de Latinoamérica. Bienvenida, candidata. Se encuentra ahora en la carrera por obtener un escaño en el Senado por el estado de la Florida, que esto es muy importante sobre todo para el control del Senado por parte de los demócratas. Cuénteme de estas aspiraciones y su meta. Sí, mira, mi historia es la historia de tantas personas que han venido a este país buscando oportunidades, libertad, seguridad. Mi madre me trajo a mí acá cuando yo tenía 14 años y yo la vi trabajando toda la vida por 12 horas cada día sin hablar el idioma, todo para darme a mí una mejor educación, una mejor vida. Y yo comencé trabajando con un sueldo mínimo a los 15 años y por todas esas oportunidades, por mi madre, mis hermanas que me apoyaron mucho también, me gradué de la universidad, me convertí en la decana asociada aquí en FIU, en la Facultad de Medicina, y en esa época necesitábamos proteger acceso a servicios médicos y por eso me postulé para el Congreso, y mi comunidad aquí en el sur de la Florida trabajó muy duro para que nosotros ganemos en el 2018. Eso fue no hace mucho tiempo y pude llegar al Congreso Federal y ser la primera suramericana de haber sido elegida y de servir en el Congreso. Y muy rápido, cuando yo inicié mi término en el Congreso, en el 2019, uno de los primeros proyectos de ley que yo introducí y que pasaron fueron los proyectos de ley para apoyar a Venezuela, a los venezolanos que están luchando todavía, años después, por su libertad y por su democracia. Yo tengo familia en Venezuela, tengo amistades en Venezuela y para mí ha sido muy doloroso, más que nada, y es muy alarmante que después de las elecciones del 28 de julio, todavía hemos visto que una vez más se ha robado la elección, el narco régimen de Maduro, que es como yo lo llamo, y que Edmundo González, que fue el presidente electo de esas elecciones, tuvo que salir del país. Tenemos que no solamente entender lo importante que es proteger esa libertad y esa democracia en Venezuela, pero también lo que yo quiero es que las personas en los Estados Unidos entiendan que eso afecta a todo el hemisferio y a los Estados Unidos. Es un tema de seguridad nacional y por eso quiero servir en el Senado, quiero ser esa voz y quiero servir en el Comité de Relaciones Exteriores. Candidata, precisamente esa era una de mis preguntas obligadas. Florida alberga una de las comunidades más grandes de venezolanos migrantes en este país y yo quería saber cuáles serían sus prioridades legislativas para ayudar a los venezolanos que están aquí, para tratar ese tema de migración y para presionar por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Exactamente, mira, antes que nada, yo ya le he pedido a la administración Biden en este momento que pongan a Venezuela en este momento en la lista de países que están patrocinando terrorismo. Nosotros sabemos que han estado bienveniendo a Irán. Irán está presente en Venezuela. Hemos visto a Cuba tener una penetración demasiado fuerte en ese país y tenemos que romper el vínculo del crimen organizado que hemos visto en Latinoamérica, como yo nací en Ecuador y tengo familia en Ecuador también, y hemos visto que ese crimen organizado y esa violencia ha penetrado también países como Ecuador. Así que lo que tenemos que hacer es poner a Venezuela en este momento en uno de esos países, pasar sanciones específicas, no solamente obviamente para Maduro, pero a los generales que están Ujú. ahí, que han estado protegiendo al dictador. Tenemos que también parar las licencias de petróleo que tienen en este momento. Hay un proyecto bipartidista en este momento que yo puedo introducir en el Senado Federal, porque una vez que se introduce en la Cámara de Representantes, tiene que haber un senador que pueda también liderar ese proyecto de ley. Es una de las cosas que podemos hacer. Pero lo más importante, te digo, es continuar alzando las voces de María Corina Machado, de Edmundo González. No nos podemos olvidar de lo que acaba de suceder en julio. El mundo tiene que estar prestando atención y solamente de una manera diplomática unida, teniendo una coalición donde incluimos a México, por supuesto, que México en este momento no ha hecho mucho por tratar de poner presión a Maduro.
tenemos que seguir presionando a formar esta coalición para sacar a Maduro del poder. Sabemos que es muy difícil negociar con un dictador y lo está demostrando en este momento Maduro, pero tenemos que ver la forma de una vez por todas liberar ese país de lo que ha hecho ese hombre que ha ahogado las instituciones sociales, políticas y económicas de ese país y obviamente todo el sufrimiento que ha tenido que soportar el pueblo venezolano. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVD.